Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecidos en esta tarde que nos ha reunido en uno para poder oír y recibir la palabra de Dios, como también para participar de las alabanzas, como también de los testimonios y de un tiempo de oración. Llegado el momento en el que vamos a oír la palabra de Dios, quiero invitarlos a que podamos continuar con el estudio de la carta a los Hebreos, y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir conmigo su Biblia en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, y estaremos dando lectura, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él está también rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos.
Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos hayas reunido para oír y recibir tu palabra. Hemos traído la lectura, Señor, de las Sagradas Escrituras en la esperanza de que por medio del Espíritu Santo nos sean abiertos los entendimientos a las verdades y maravillas de tu palabra, las cuales son ciertas y seguras para nosotros, Señor. Por lo cual en esta hora te pido y me ruego en oraciones que sea dado, Señor, el mensaje de una manera sencilla, Señor, y comprensible a oídos de todo tu pueblo, para que de ellos, Señor, podamos ser edificados. Por lo cual te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, podemos ver al autor de la carta a los Hebreos que viene haciendo una explicación acerca de cómo Dios, en su plan eterno para con nosotros, la iglesia, lo diseñó por medio del Señor Jesucristo, pero lo fue manifestando, dando a conocer. Por eso cuando empieza la carta a los Hebreos, dice el autor de esta carta: habiendo hablado muchas veces Dios a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla, y de diversas maneras, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Por lo cual nosotros tenemos que mirar que el plan eterno de Dios, que iba a ser llevado a cabo mediante el Señor Jesucristo, fue anunciado de manera anticipada. Por eso muchas de las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, hemos de leerlas con entendimiento para comprender que todo ello nos va a señalar al Señor Jesucristo. Y todo ello tiene relación con Él y con la obra que Dios tenía trazado por medio de Él para con toda la humanidad y especialmente para con nosotros, la iglesia. Amén. Porque el plan de Dios diseñado y llevado a cabo por medio del Señor Jesucristo es para con toda la humanidad, pero se revela por medio de la iglesia. ¿Cómo sabemos que se revela por medio de la iglesia? Porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo a través nuestro. O sea, todo lo que Dios prometió es cierto, es seguro, es confiable. Todo eso se cumple por medio del Señor Jesucristo, pero se manifiesta a través nuestro. Amén. Nosotros somos la manifestación de la gloria de Dios. Somos la manifestación de la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que todo lo que tiene relación con el Antiguo Testamento está relacionado con el Señor Jesucristo y el plan eterno de redención. Por eso dice, todo sumo sacerdote no puede constituirse a sí mismo como tal, sino no puede tomar esta honra para sí mismo, sino que es dada por Dios como lo fueron Aarón y sus hijos. Amén. Y así también explicó, cuando nosotros hemos leído los capítulos anteriores, que si Jesús hubiera sido sacerdote según el orden levítico, no podía haber oficiado. ¿Por qué? Porque en el momento en que él presentó la ofrenda, el sacerdocio estaba activo. Se estaba sacrificando en los días del Señor Jesucristo, ¿cierto? Se presentaban ofrendas, sacrificios por los pecados en los días del Señor Jesucristo. Por eso que el sacerdocio del Señor Jesucristo no podía ser según el orden levítico. Entonces muestra un linaje diferente, de uno que no tiene un principio ni tiene un fin, no tiene genealogía. El tal ese es Melquisedec. Por eso dice, tú eres mi hijo, en el Salmo 2, yo te he engendrado hoy, y en el Salmo 110 dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el sacerdocio del Señor Jesucristo es legítimo, pero no es según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Ahora dice, todo sacerdote está constituido para ofrecer ofrendas por los pecados y para ser paciente con la ignorancia del pueblo, entendiendo que él también está sujeto en debilidad. Por eso era conveniente que aquel que iba a ser autor de eterna salvación
fuera perfeccionado por medio de los padecimientos. Y así como los hijos participamos de carne y de sangre, también Él, como sacerdote nuestro, participó de un cuerpo de carne y de sangre. ¿Para qué? Para poder ser sacerdote y oficiar en favor nuestro. Ahora, el sacerdocio, hermano querido, nosotros tenemos que entender, tenía una función. ¿Cuál era? Oficiar en el templo. ¿Cuál era su función? Limpiar los pecados. Hoy mucha gente se acerca al Señor por la gracia, por las bendiciones. Pero la gracia mayor que nosotros podemos tomar de Dios mediante el Señor Jesucristo es el perdón de los pecados, porque ahí es donde comienza todo para nosotros. Nadie se puede acercar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted comprende eso? Ahora nosotros lo comprendemos ¿por qué? Porque está escrito, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Pero permítame que yo le explique por qué nadie se puede acercar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Porque entre los hombres y Dios había un muro de separación. ¿Qué era lo que le separaba al hombre de Dios? El pecado. ¿Está comprendiendo? El pecado es lo que le separaba al hombre de Dios. Por eso así el profeta dice, no es que se acortó el brazo de Dios, ni se cerró el oído, ni se oscurecieron los ojos para no ver, sino que vuestros pecados han hecho separación, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras transgresiones han hecho que Él vuelva el rostro para no verles. ¿Por qué? Porque donde ve el pecado lo tiene que juzgar y tiene que enviar juicio. Entonces, por eso es que el pecado hizo separación y división. Y en su paciencia Dios toleró los pecados con la mira de ¿qué? De reconciliar todas las cosas mediante el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, tenemos que recibir, hermano, el perdón de los pecados. Por eso dice, ninguno se puede presentar delante de Dios, ningún sacerdote se puede presentar delante de Dios sin ofrenda. Ahora, nosotros conocemos por medio de las Escrituras que el Señor Jesucristo se presentó con una ofrenda. ¿Con qué ofrenda? La de su propia sangre, como la de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ninguno puede presentarse sin ofrenda, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Los sacerdotes oficiaban con el sacrificio de animales, pero el Señor Jesucristo ofició para redimir a la humanidad, para obtener eterna salvación, como nos dice la Escritura, de manera en que nosotros lo hemos leído en el capítulo 5, verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación, para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la obra que el Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario y la obra que Él llevó adelante no era para un día, no era para un año, no era por uno en particular, sino que su obra era una vez hecha y para siempre, porque no se presentó en el tabernáculo terrenal, sino que se presentó en el tabernáculo más amplio, en el tabernáculo celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos amados, que cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, nosotros le podemos ver en su ministerio público, que sanó enfermos, que libertó a los oprimidos por el diablo, que multiplicó los panes y los peces, que dio de comer a multitudes, que hizo que negocios que estaban truncados, como el de Pedro, cual salió a pescar toda la noche, pudieran florecer de forma milagrosa. Todo eso tenía que ver para señalar que Él era el Cristo, pero la razón por la cual el Señor Jesucristo vino no era para hacer milagros, sino para limpiar pecado. Por eso cuando leemos Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Eran necesarios los milagros? ¿Eran necesarias las maravillas? Sí. Pero hubo lugares donde no hizo milagros y la gente obedecía, creía. La mujer en el pozo de Samaria. Ve a buscar a tu marido. Dijo, no tengo. Bien has dicho, porque 5 maridos tiene y el que tienes ahora no es tuyo. Salió corriendo y dijo, he visto un hombre que me dijo todas las cosas, todas las cosas que tienen que ver con mi vida. No hizo milagros, sin embargo multitudes creyeron en Samaria, por eso él veía una necesidad de pasar por Samaria. Ahora bien, volviendo al tema, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que la obra del Señor Jesucristo, por eso es que la carta a los hebreos es muy importante, porque la relaciona con el culto, la relaciona con la ley y la relaciona con la limpieza de los pecados. Es muy importante poder entender esta carta para poder llegar a tener seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a aquellas personas que están dudando en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a la obra de Cristo, en cuanto a la redención eterna, en cuanto a la salvación eterna, ¿qué dice la Escritura? Debiendo ser ya maestro, todavía soy niño en la manera de pensar. Debiendo comer vianda, todavía estáis necesitados de leche, porque todavía os es necesario darle los primeros rudimentos. O sea, si a una persona le tenemos que explicar la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario para que tenga seguridad de su salvación y de su vida eterna, entonces todavía es niño en la manera de pensar. Ahora uno dice, ¿cuánto tiempo lleva para ser maestro? Porque en el plano de lo natural uno dice, bueno, tengo que cursar la primaria, el liceo, después tengo que ir al profesorado, y ahí puede ir contabilizando los años. Pero si me preguntan, ¿y cuánto tiempo lleva para ser maestro? Una vez que se entienden los primeros rudimentos del Evangelio, se puede ahondar en las profundidades de la vida eterna. No se puede hablar de esta vida, la vida cristiana, si no se entienden los primeros rudimentos. Eso es sencillo. Lo vemos en San Juan capítulo 3. Si te he hablado de estas cosas, le dijo a Nicodemo, y todavía no las entiende, ¿cómo harás si te hablare de las cosas del cielo? Si una persona todavía tiene acusación, se siente condenada, no tiene seguro su salvación, no tiene seguro la vida eterna, no tiene seguro el perdón de los pecados, todavía es niño en la manera de pensar y no puede ahondar en el conocimiento de la vida cristiana. Porque son los primeros rudimentos eso. Porque todo comienza para nosotros cuando nos son borrados los pecados, ¿no es cierto? Ahora, esa obra fue realizada hace 2000 años atrás, anunciada muchos años antes, consumada por el Señor Jesucristo y fue anunciada y predicada por medio de los que fueron enviados por Dios a través de la iglesia. Y llegó hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿cuánta gente hay hoy en día que está ocupando un lugar en una banca de una iglesia, escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánta gente que ha leído o lee la Biblia y lo tiene como libro de cabecera y todavía no tiene la seguridad de la salvación y de la vida eterna? O no lo entiende. ¿Por qué le digo? Porque aún hay pastores. Yo salí al ministerio muy joven, salí por años a compartir el Evangelio, a predicar el Evangelio, apenas me convertí. Yo prácticamente era un predicador, porque me integré al grupo de jóvenes de la iglesia, y el grupo de jóvenes de la iglesia tenía una actividad en las plazas, en los aires libres, y yo iba para compartirme testimonio. Y en otras oportunidades fui señalado para predicar, para compartir. Después entré al seminario teológico, seminario bíblico. Después salí al ministerio. Fundé iglesia, prediqué en campaña, prediqué en radio, prediqué en televisión. Hice diversas actividades.
Pero un día llegó un hombre, el cual me dijo que venía por mí. Y yo no entendía, porque yo decía, yo le había invitado para que compartiera en la iglesia. Pero él me dijo, yo vengo por usted. Porque él era entendido. Él sabía que si el pastor de la iglesia entendía, podía abrir las puertas para que esa enseñanza llegara a todos los hermanos. Y si el pastor entendía, se le iban a abrir los entendimientos para poder seguir hablando de estas cosas y compartiéndolas. Y en el momento no entendía, pero tuvo la paciencia. Por eso dice, todos somos sacerdotes, es constituido por Dios para ofrecer sacrificios por los pecados, y también se tiene que hacer de paciencia, contemplando la debilidad, la flaqueza de su prójimo, entendiendo que él también está en debilidad. Y este varón se hizo de paciencia. Y aunque venía con muchas dificultades por causa de su estado físico, de su salud venía, y no por lo que pudiéramos darle, sino que él gastaba de sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir esta gracia. Y especialmente me decía que venía por mí. Y un día sentado, estábamos abriendo las Escrituras y leyendo allí en Romanos capítulo 4, y dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Me mira y me dice, ¿quién es ese varón? Y me empezó a explicar por la carta a los romanos que había un gozo, que había una seguridad en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y me fue presentando la justificación por la fe. Cuando entendí eso, nunca más pude hacer las cosas de antes, por el contrario, nunca más pude volver a decirle a una congregación que son pecadores. Por el contrario, buscando de todas las maneras y de todas las formas poder expresar esta gracia y poder comunicar esta verdad para que los hermanos puedan entender que no son pecadores, que han sido justificados por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si uno no tiene, entonces todavía es niño la manera de pensar. Pero ya debiera ser maestro. Porque ¿qué fue lo primero que usted escuchó acerca del Evangelio? ¿No escuchó acerca del perdón de los pecados? Cuando entró a la iglesia, ¿qué fue las primeras cosas que escuchó? ¿No escuchó acerca de la obra de Jesucristo? Porque son los primeros rudimentos. Entonces, ¿cuándo uno se puede constituir en maestro? Cuando entiende los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? La seguridad de la salvación y el perdón de los pecados. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar las Sagradas Escrituras, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que hay un mensaje que explica la justicia de Dios. ¿En cuántos lugares se está predicando la palabra de justicia? En donde se está predicando que los hermanos son pecadores, ¿se está predicando la palabra de justicia o la justicia humana? Ahora hay una enseñanza de lo cual la Biblia habla, que es la palabra de justicia. ¿Cuántas cosas se enseñan hoy en día? Pero en cuanto a la palabra de justicia, ¿en cuántos lugares usted puede decir, acá se está predicando la palabra verdadera de Dios, la palabra de justicia? Por eso es que a veces se hace difícil, una vez que se abren los entendimientos, encontrar una congregación, porque desgraciadamente en muchos lugares se está mal enseñando las Escrituras.
No se está hablando la palabra de justicia. Y no se necesitan actividades, no se necesitan show, no se necesita movimiento dentro de la iglesia para sacar a libertad a los cautivos o para que venga el gozo al corazón del creyente. Lo que se necesita es predicar la palabra de justicia. Cuando se predica la palabra de justicia, esa palabra alumbra los entendimientos y los saca a la libertad gloriosa de los escogidos de Dios, y eso le lleva a una posición y a un estado muy glorioso en el cual ya vive sin la acusación del pecado, libre de la condenación del infierno y con un camino en el cual se le presenta por delante que es muy glorioso. Es muy glorioso. ¿Por qué? Porque usted puede ver que puede ir a las profundidades del conocimiento pleno, puede ir a todas las bendiciones que son para el justo, puede ir a toda la gracia y todas las promesas que le han sido dadas al justo, porque todas las bendiciones y todas las promesas le son dadas al justo, ¿no? Y al pecador, ¿qué le es dado? La maldición y el castigo. Al pecador se le dio por medio de la Biblia, y usted lo lee en la Biblia, al pecador se le da la maldición y el castigo. ¿Quién quiere ir detrás de ese camino? ¿Quién quiere transitar un camino en donde por todos lados encuentra castigo, juicio, condenación? Nadie quiere ir por un camino así. Se le hace un camino agobiante, un camino que es una tortura. Se le hace un camino que es agobiante, se le hace un camino que es una tortura, es una pesada carga la cual el hombre carga y no sabe cómo libertarse, pero la libertad está en Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y la verdad es la palabra de justicia. No puede haber verdad sin palabra de justicia, y no estoy hablando de una justicia humana ni una justicia propia, sino la justicia de Dios que es revelada por medio del Evangelio. Por eso a mí me maravilla, hermano, cuando yo puedo leer con este entendimiento, porque en todo lugar donde habla de obedecer, en todo lugar donde habla de discernir el bien y el mal, puedo encontrar la gracia de Dios. Sin embargo, ¿cuántas personas cuando leen obedecer se miran a sí mismos y dicen, si yo soy un desobediente, ¿cómo voy a hallar la gracia de Dios? ¿Cuántas personas cuando se habla de discernir el bien y el mal dicen, ¿y cómo puedo yo hacer para discernir lo que es bueno, lo que es malo? Si constantemente estoy tentado a hacer lo malo. Aunque lo veo como malo, lo termino haciendo. Es una pesada carga caminar ese camino. Por eso le digo, las bendiciones son para el justo, las promesas son para el justo, para el pecador es juicio, castigo y condenación. Cuando usted se ve como un justo hijo de Dios, ya no se ve en la imposición de cumplir y de obedecer. Es más, entiende que es la obediencia y entiende que es el discernimiento del bien y del mal. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que habéis obedecido esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Ve lo que es la obediencia? La obediencia a la fe. Que cuando oí la palabra de Dios, aunque mi corazón me decía otra cosa, aunque mi mente me decía otra cosa, y aunque mis ojos veía otra cosa, dije, Dios es veraz. Si Dios dice que soy justo, si Dios dice que soy santo, si Dios dice que Él me ha dado salvación eterna, pues yo soy justo, santo y perfecto, y he recibido salvación eterna. Y permanece Dios siendo veraz. Y al que honra, honra. Con esta actitud, ¿a quién se está honrando? ¿A uno mismo o se está honrando a Dios? ¿Ve la diferencia de la obediencia? Cuando mucha gente le debe obedecer, se mira a sí mismo y dice, yo soy un tremendo desobediente, nunca voy a alcanzar esto. Pero por el otro lado, cuando ve, hermano, el justo, dice, gracias Dios que te complaciste en revelarme a Cristo, y cuando oí la palabra del Evangelio no me hice tardo para oír, sino que la recibí con un corazón ensanchado por la gracia, por la misericordia de Dios. Tu palabra actuó dentro mío, me transformó y me hizo un nuevo hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Todos sabemos, por causa de la conciencia, ¿no? Está muy cauterizada. Tiene que estar muy entregado uno para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay gente que sí, pero le puedo asegurar que en su conciencia y en su interior tienen un sufrimiento tremendo. Hay gente que está defendiendo cosas hoy día que son malas y las defienden y acérrimamente y hacen marchas y salen a defender esas cosas que son malas, que la Biblia habla acerca de ellos que son malas, y aunque las defienden en su interior ellos no tienen paz, porque no hay paz para ellos. Para el pecador no hay paz. Entonces, ¿quién no sabe lo que es bueno y lo que es malo? A causa de la conciencia todos sabemos. Pero ¿a qué llama a Dios bueno? ¿Y a qué llama a Dios malo? Mirá que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ven? La incredulidad es mala. Mas nosotros no somos de los que retroceden, dice, sino de los que perseveran para vida eterna. Es el mismo autor de los Hebreos. Si retrocedieres, no agradarás a mi alma, dice la carta a los Hebreos. Pero nosotros no somos, dice el autor, de los que retroceden, sino de los que perseveran. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que tienen esperanza. ¿A causa de qué? A causa de la fe, que les fue dada por medio de qué? Por medio de las promesas, por medio de la palabra de Dios. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Por 2 males te he juzgado, mi pueblo mío. Me has dejado a mí, fuente de agua viva, y has cavado para ti cisternas que no pueden retener el agua. Entonces el concepto del bien y del mal bíblico no tiene que ver con el concepto del bien y del mal que nosotros tenemos por conciencia. Porque para Dios todos somos malos, todos nos hicimos inútiles, todos nos desviamos, todos a una nos hicimos de esa manera. Pero luego dice, pero gracias a Dios que habéis obedecido esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bendito sea el nombre de Dios. El concepto bíblico del bien y del mal no tiene que ver con las transgresiones. No tiene que ver con las transgresiones, tiene que ver con el creer o no creer. En eso se resume. Así que cuando uno lee, ejercitar el sentido en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿qué es lo que yo puedo entender? Que en mí está el mal. Pero ¿cuál es el bien de Dios que alumbró mis entendimientos para que me resplandeciera la luz del Evangelio? Y que he obedecido por medio de la fe y le he creído a Dios. Y por causa de haber creído, fui hallado justo. ¿Entiende lo que es bueno ahora? ¿Entiende lo que es malo? La persona que dice, no, pero ¿cómo así que no sos pecador? Si mirá lo que haces, ese es el más malo. El que se apropia el que se aferra a su propia justicia, el que se aferra a sus propias obras para justificarse delante de Dios, es el más malo. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá el juicio no está de valores. Acá no se trata de juicio de valores en lo que yo juzgo, sino el juicio es de parte del Señor. Él hace el juicio. Y todos debemos de comparecer delante del Señor. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué es obedecer? Obedecer es creer. ¿Qué es discernir y entender lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo puedo entender yo qué es bueno y qué es malo? Bueno es creer a Dios. Malo es apartarme de Dios. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Quién nos ha dicho que estáis de Dios? ¿Acaso habéis comido del árbol que os dije no comeríais? Entonces, malo es apartarse de Dios.
bueno es creerle a Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Cuando el hombre le creyó más al testimonio de la serpiente, se constituyó en un pecador. Entonces, cuando le creemos a la carne, le creemos a los dictámenes del corazón, le creemos a la razón, le creemos al sistema del mundo, le creemos al diablo, nos constituimos en pecadores. No puede haber otra cosa. Pero cuando le creemos a Dios, nos constituimos en justos hijos de Dios, porque el justo vive por la fe. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, de esta manera, hermano amado, podemos leer con esperanza la palabra de Dios, entendiendo que tenemos un sumo sacerdote que no se hizo a sí mismo como sacerdote, sino que es según un orden diferente al levítico, y que vino para constituirse como sacerdote en favor nuestro, oficiando eterna salvación. Y si creemos esta palabra, ya somos maestros para poder aplicar la justicia, para poder entender la justicia y para poder vivir una vida de justicia. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido y hermana querida, vamos a gozarnos en la presencia del Señor, sabiendo que hoy hemos tenido una vez más la oportunidad de poder oír la palabra verdadera del Evangelio, la palabra de justicia, no inflada, no inflamada, sino que pudiendo mirar por medio de las Escrituras y delante de Dios y a través de las mismas Escrituras poder llegar a comprender esta verdad divina. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias en esta hora, el que nos has concedido hablar tu palabra, Señor. Hemos estado compartiendo tu palabra, lo cual para nosotros nos trae esperanza, Señor, porque no fijamos la vista en nosotros mismos, ni en nuestra justicia propia, sino que tenemos la mirada puesta en nuestro Salvador, en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús, quien es lo eterno, quien ofició la eterna salvación. Por lo cual te damos gracias, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Póngase de pie y alabemos juntos el nombre del Señor, hermano. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,